Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa de YouTube vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 5 de mayo del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera platicaré de los principios básicos de aerogeneración. El contenido de esta plática es una introducción histórica, los vientos a escala macro que van desde la termósfera hasta la exósfera, pero que determinan los vientos de escala media que son de la troposfera a la termósfera, pero que ya su influencia es a partir de los 100 metros y ya hay muchos aerogeneradores que operan a esas altitudes de los 100 metros. Y los vientos a escala micro, que son todos en la troposfera y que son los que más determinan la operación de los aerogeneradores acorde a la velocidad del viento, porque los aerogeneradores que trabajan o que generan el error de 300 kilowatts están operando al error de 40 metros. Los que entregan 750 kilowatts operan alrededor de los 80 metros, pero ya arriba de los 100 metros, en donde ya los vientos a escala media empiezan a tener importancia, son aquellos de 1.5 kilowatts a 120 metros, de 2 megawatts a 160 metros, de 5 megawatts alrededor de 200 metros y el que actualmente es el más alto, que es a 260 metros, que es de 10 megawatts. Se espera que para este 2025 entre en operación el de 20 megawatts, que está arriba de los 300 metros. Después hablaremos del principio aerodinámico con el cual operan estos aerogeneradores, concluyendo con los dos tipos de aerogeneradores por su eje y los tipos de aerogeneradores por su velocidad. En cuanto a la introducción histórica, saber que la primera y más inmediata forma de aprovechar la energía eólica fue la utilizada para la navegación desde los tiempos más remotos. Las primeras referencias de la utilización de embarcaciones de vela proceden de Egipto y datan de 4 o 5 milenios antes de Cristo. Es decir, llevamos alrededor de 7000 años ya usando el viento para que haga trabajo por nosotros los seres humanos en las principales máquinas que fue los barcos, y desde entonces la humanidad durante todos estos siglos ha propulsado estas naves y hace girar molinos de viento para molienda de grano y extraer el agua del subsuelo. Y todas estas máquinas en estos 7000 años que nos han dado bastante facilidad en el trabajo humano, no ha sido hasta estos siglos que los últimos que se ha impulsado un poco más, pero fue hasta la mitad del siglo pasado, del siglo XX, cuando se usó comercialmente para la generación de energía eléctrica con estos aerogeneradores. Para ello entender que los vientos a escala macro van desde los 100 hasta los 10,000 kilómetros, como había dicho, de la termósfera a la exósfera, y es que el viento es aire en movimiento y esto queda determinado por todo el calor que llega del sol, que ya he platicado en otros videos, todo el calor que entra, los joules que entra deben ser los mismos joules que salen, y si se queda algo se calienta el planeta Tierra, y con los hidrocarburos hemos hecho este fenómeno de calentar el planeta Tierra, y es con los aerogeneradores que se ha impulsado más por la falta ya de hidrocarburos y por el sobrecalentamiento del planeta, y la diferencia de potencial que se requiere para un trabajo con el viento es de temperatura. También he hablado que toda máquina que haga trabajo requiere una diferencia potencial para hacer ese trabajo, y en el caso del viento es la diferencia de temperaturas. Fácil de entender, si fumamos un cigarrito vemos cómo el humo empieza a ascender. ¿Por qué? Porque está más caliente, tiene más temperatura, se vuelve menos denso, y cualquier aire o cualquier gas que tenga menos densidad se va a ir hacia arriba, porque los gases de mayor densidad quedan hacia abajo. Como el agua, que también es un fluido, para que flotes en el agua debes poner algo que tenga menos densidad que el agua, como la madera. Pues lo mismo, haces un globo que lo llenas con gas que tenga menos densidad, sueltas el globo y se va a elevar hacia arriba. Entonces la diferencia de temperatura hace que
a mayor temperatura de un gas, este se eleva hacia arriba. Conforme arriba se enfría, este vuelve hacia abajo y eso hace la circulación del aire por diferencias de temperaturas, llamado viento. El viento originado por la circulación global se conoce como viento de escala macro. La escala de movimientos de estos vientos va desde algunos cientos a miles de kilómetros. El viento de escala macro no perturbado por características de la superficie terrestre, excepto por cadenas montañosas, y eso solo las cadenas grandísimas que están, por ejemplo, en los Himalayas, superiores a los 1000 metros. En el caso de estos vientos, se dividen principalmente en 5 partes. Una, la que está principalmente en el Ecuador. Recuerden que estos quedan determinados, los vientos macros, por la rotación del planeta Tierra. Y en ese tenor, en el Ecuador son donde están más estables, donde no se siente tanto la rotación, y las masas de aire caliente en la región ecuatorial ascienden causando la formación de nubes y relámpagos en una banda delgada de alrededor de 100 kilómetros de ancho, llamada la zona de convergencia intertropical. Esta zona se ubica más o menos paralela al Ecuador, alrededor de la Tierra. Pero aparte de eso, hay otros movimientos que empiezan a partir de los trópicos. Y en estos trópicos van desde el norte hacia el este, en la parte de arriba del planeta, la parte norte, y en la parte sur, abajo del planeta, van del sur al este. Y esto hace que aquí me esté dando vientos alisios, que son los más estables, y es lo que me genera que las partes de abajo de escala media y de escala baja sean más estables. Es por eso que la mejor áreas donde podemos obtener aerogeneradores es de los trópicos hacia el Ecuador. No implica que arriba o abajo no se pongan, sí se ponen, pero los que vientos más estables están en esas áreas. Ahora bien, en el caso de los vientos de escala media van de 5 a 200 kilómetros. Las variaciones de la superficie terrestre de 10 a 100 kilómetros tienen una influencia en los vientos entre los 100 y 1000 metros. Entonces, pese a que los vientos a escala media van de aquí desde los 5 kilómetros hasta los 200, de todo modo su influencia ya se empiezan a ver reflejados, como se ve aquí, ya a 100 metros. Y ya hay muchos aerogeneradores que operan arriba de los 100 metros. ¿Por qué? Porque aquí hay una célula polar que, como lo ven, baja desde los 10 kilómetros y está casi rondando aquí a los 100 metros. O lo que son las células de Ferrel, que también van desde a poco arriba de, no sé, casi a los 10 kilómetros, pero también baja hacia los 100 metros. Y finalmente la célula de Hartley. Estos sí van más arriba de 12 kilómetros y su influencia van pegando hacia un poquito arriba de los 300 metros, pero que ya en este año se van a estar entregando esos primeros aerogeneradores en Alemania, donde ya están operando arriba de los 300 metros. Entonces, obviamente la topografía es importante y los vientos tienden a fluir por encima y alrededor de montañas y colinas. Cualquier otro obstáculo o rugosidad sobre la superficie terrestre de gran tamaño desacelera el flujo de estos aires. Para eso pongamos dos ejemplos, uno que es la brisa marina y otro que son los vientos de montaña. En cuanto a la brisa marina, vean que el mar en las mañanas se empieza a calentar más la tierra que el mar. Entonces el aire empieza a circular hacia arriba y como el mar está más frío, por ahí empieza a bajar. Y en la noche es al revés, el mar está más caliente que la tierra, se empieza a subir por arriba los vientos porque hay más temperatura en el mar y empiezan a descender por la tierra. En cuanto a los vientos de montaña que también afectan, es que otra vuelta, en la montaña, en las partes más de arriba hay menos temperatura, pero además el choque porque estorban hace que por la mañana vayan subiendo el aire, pero por las noches vaya descendiendo. También esto implica que vayan circulando estos vientos. En cuanto a la escala micro, que es la troposfera de 0 metros a 10 kilómetros, es donde más hay referencia. Principalmente aquí en la escala micro, los vientos de superficie entre 60 y 100 metros alteran su velocidad acorde al terreno.
ya sea por la rugosidad del terreno, vegetaciones, edificios y obstáculos, o cadenas montañosas más pequeñas. Vemos aquí que entre menos haya obstáculos, desde los 0 a casi los 300 metros, ya en 280 tengo el 100% de aprovechamiento de la velocidad del viento. En el caso de donde ya hay vegetación alta, árboles o pequeñas montañas, yo estoy hablando que hasta los 400 metros puedo encontrar el 100% de mi aprovechamiento de la velocidad del viento. Entonces, para aerogeneradores como el más grande, que ya va a estar a 300 metros, aún así solamente voy a obtener el 90% si estoy en una superficie donde hay cierta rugosidad, vegetación. Ahora bien, si el caso es que están en edificios, bueno, pues eso voy a obtener el 100% de aprovechamiento de la velocidad hasta arriba de los 500 metros. Y recuerden que ya hay edificio, el edificio más alto está arriba de 890 metros. Entonces, pues sí es algo que afecta bastante la velocidad del viento y con lo cual nosotros debemos aprovechar. Un concepto importante es que la velocidad del viento potencial, que es básicamente una magnitud de escala media que no depende de las características locales de rugosidad y se define como la velocidad de viento que se observaría en un terreno completamente plano y abierto, generalmente especificado para 10 metros de altura sobre el terreno, a través del perfil para terrenos abiertos y plano. Esta velocidad se relaciona con la velocidad del viento de 60 a 100 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, antes de poner un aerogenerador, debo hacer un estudio de velocidad de viento en mi terreno y no voy a poner medidores de viento a 60 metros, a 100 metros, a 300 metros cuando es muy caro. Entonces voy a poner medidores de velocidad, como se ve en la imagen, a 10 metros, y estos 10 metros tienen su equivalencia matemática a 60 y 100 metros de manera muy directa y muy precisa. Hacia arriba de 100 metros ya no es tan precisa, pero sí sigue siendo 90% fiable las relaciones matemáticas que se encuentran con las velocidades medidas a 10 metros, y por eso es la importancia de estas mediciones. En cuanto al principio aerodinámico que rige el trabajo de la diferencia de temperatura que me dan los vientos, bueno, ahora a la hora de que esos vientos chocan con alguna superficie con un perfil aerodinámico, la diferencia de potenciales de presiones. Entonces, si yo tengo una presión abajo mayor que una presión arriba menor, la diferencia de presiones va de mayor a menor, haciendo que esto suba. Si este perfil aerodinámico es de un avión, el ala de un avión, el avión pues va a subir. En el caso de un aerogenerador, que está aquí el perfil que se ve frontalmente, bueno, aquí se vería por la superficie de arriba hacia abajo, y entonces de todos modos choca y eso empieza a girar, a hacer a rotar el aerogenerador. Y para entenderlo esto es entender que hay dos tipos de presión. Uno es la presión estática, que hace mover a este aerogenerador a manera macro, que es fuerza sobre unidad de área. A mayor presión, mayor fuerza. A mayor fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración, pues más aceleración de mi aerogenerador, que se empieza a mover, a rotar con mayor velocidad, porque tiene mayor aceleración. Entonces, ¿qué debo de hacer para que a nivel macro se efectúe que presión igual a fuerza por área? Lo debo hacer que a nivel micro, yo como molécula, genere más presión. ¿Y cómo yo como molécula genero más presión? Pues es muy fácil para los que entendemos o vivimos en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México, y a veces tomamos el metro hacia el paradero Pantitlán, el más grande. Entonces yo voy a llegar hacia el metro Pantitlán en hora pico, estoy como molécula con muchas otras moléculas dentro de un vagón, casi estáticos, velocidad casi cero, y siento la presión de todas las moléculas a mi alrededor. Entonces, entre menor velocidad yo como molécula voy a sentir más presión de todas las moléculas que están a mi alrededor, también casi estáticas. En el momento que se abren las puertas, porque llegamos al paradero Pantitlán, todos los humanitos como moléculas empezamos a movernos, salimos por la puerta, y ese movimiento hace que sentamos menor presión, sentimos hasta un alivio de que empezamos a movernos ya en la salida. A mayor velocidad, menor presión. Eso es a escala micro. A escala macro, como dije, es al revés. A escala macro, a mayor velocidad, mayor presión. A nivel micro,
a mayor velocidad, menor presión. En ese tenor, la ley me dice que entre dos puntos, un origen y otro destino, el viento va a recorrer esa de distancia desde el punto origen al punto destino al mismo tiempo, no importa su trayectoria. Entonces, si yo pongo un perfil aerodinámico en donde la trayectoria de arriba sea más larga, porque le tengo una pancita, le tengo una curvatura, va a recorrerlo al mismo tiempo que el aire que circula por abajo, donde es casi recto y entonces la distancia es menor. Y para que por arriba se haga al mismo tiempo que por abajo, el aire que circule por arriba, las moléculas van a tener que acelerarse porque tienen que recorrer más distancia por la pancita y va a ser mayor la velocidad de las moléculas de arriba y entonces la presión de arriba es menor. Y las moléculas que pasan por abajo tienen que frenarse a una velocidad menor porque tienen que llegar al mismo tiempo que las de arriba que recorren más distancia. Estas tienen que recorrer más distancia, llevan menor velocidad y entonces hay más presión. Y ahora sí, a nivel macro, eso se asemeja a que aquí hay mayor presión por abajo, menor presión por arriba, hay una diferencia de presión y esa presión de abajo empieza a empujar hacia arriba y eleva el avión o el aerogenerador lo empieza a hacer girar. Entonces, según este principio, el aire que es obligado a fluir por las caras de la superficie superior e inferior de una placa o perfil inclinado genera una diferencia de presiones entre ambas caras, dando origen a una fuerza resultante R que actúa sobre el perfil. Entonces, esa fuerza resultante anaranjada tiene que ver con la sustentación, que vean aquí va hacia arriba porque hacia arriba hay menor presión, o puede ser una fuerza de arrastre cuando va hacia abajo, obligando a que yo tenga menor velocidad. Esto es, cuando yo tengo un carro, pongo un perfil aerodinámico del carro de Fórmula 1 que va a 300 y tantos kilómetros por hora, pero para que no se levante por la gran velocidad, le pongo un spoiler que hace que el viento haga una fuerza de arrastre hacia abajo y lo mantenga en el piso. Es lo mismo que aquí pasa con el aerogenerador. Empiezo a hacer uno a sustentación hacia arriba y otra arrastre hacia abajo para que esto empiece a girar hacia arriba, hacia abajo y empiece a girar más rápido y tengo la fuerza resultante anaranjada. Entonces, el principio aerodinámico me va a hacer que yo tenga en este perfil aerodinámico, desde el punto de origen al punto de destino, trazo una línea recta, el ángulo que hay hacia arriba, por la parte más rápida, más panzoncita, va a ser el ángulo beta, y el ángulo por abajo, que es por donde se va a ir más lento y donde se va a generar la mayor presión, y al generar la mayor presión es donde se va a sentir la fuerza para iniciar este movimiento, el ángulo alfa va a ser el ángulo de ataque. Entonces, yo voy a tener una fuerza que me va a dar una velocidad V hacia arriba por la fuerza del viento, va a ser otra el plano de rotación, que es por donde va a empezar a girar el eje donde esté girando mi aerogenerador, y entre estas dos voy a tener la velocidad resultante BR, que es la velocidad resultante, y que es un vector que tiene magnitud, que es la suma vectorial de B y V, y además tiene un ángulo, que ese ángulo tiene que ver con la velocidad, el ángulo de ataque, y obviamente tiene un signo, si va hacia arriba o hacia abajo, positivo o negativo. En cuanto a esto visto, ya cuando empieza a girar, tener en cuenta dos cosas de esta velocidad resultante, que si es una velocidad muy pequeña que no va a alcanzar a dar la fuerza que haga girar las paletas de mi aerogenerador, no tiene caso que encienda mi generador porque no me va a entregar energía, no tiene la suficiente fuerza. Entonces vean que aquí, para este ejemplo de un generadores que operan a 1.5 megawatts, no pueden entregar energía abajo de 4 metros sobre segundo, según el eje X. Ahí está apagado, está circulando el viento, pero mi aerogenerador está apagado porque no me va a entregar energía que yo pueda vender hacia la red. A los 4 metros sobre segundo ya empieza a girar mi aerogenerador, y entre más velocidad, más potencia voy a entregar. A los 5 voy a estar entregando, a los 5 metros sobre segundo voy a estar entregando 100 kilowatts. A los 8 ya voy a estar entregando, a los 8 metros sobre segundo voy a estar entregando ya 600 megawatts. Y ya a los
12 metros sobre segundo, ya voy a estar entregando mis 1.5 megawatts, 1500 kilowatts. En ese momento, aunque la velocidad del viento aumente y yo pudiera entregar más potencia, debo de estar regulando a que en todo momento mi aerogenerador, que está diseñado a 1.5 megawatts, se quede entregando esa velocidad de referencia. Para eso voy a tener que estar activando situaciones de control para mantener esa potencia de 1.5 megawatts. Serán otros videos que platicaremos aquí. ¿Y qué pasa cuando llega a una velocidad de corte, una VC? Esa velocidad que aquí se ve es 25 metros sobre segundo. La velocidad de aire puede ser 26, 27, 30, tan fuerte y dar una fuerza tan grande que empieza a girar tan fuerte que sea un helicóptero y como helicóptero se empieza a subir el aerogenerador y se destruya. Entonces, en ese momento se apaga el generador y pongo freno y obligo a que este no se esté moviendo para que no entre como helicóptero y se vaya a destruir. Entonces, tengo una velocidad A, velocidad de arranque, antes de ella está apagado porque el viento es poco. Luego tengo una velocidad nominal, que aquí más o menos estamos hablando que es a partir de los 12 metros sobre segundo hasta los 25, y después la velocidad de corte, que es después de esos 25 metros sobre segundo. Vean que a estas mismas 1.5 megawatts, tengo varias turbinas, aerogeneradoras, perdón, Acciona, Nordex, RE Powers, puedo poner aquí también Siemens, General Electric, Vestas, y cada una de ellas 1.5 megas tienen un perfil de comportamiento diferente. Aquí ven que es un poquito megawatts de diferencia que hay entre el arranque de una y otra. Bueno, ya a nivel comercial, esos megawatts darán más energía, es más dinero el que puedes recuperar más pronto tu inversión. Por eso es importante entender el estudio de vientos y saber cuál es la turbina que queda más acorde a esos estudios de viento, acorde a las mediciones que hicimos con los medidores de 10 metros de velocidad del viento y las fórmulas que vamos a ver en otros videos de IEAE. Finalmente, los tipos de aerogeneradores por su eje hay obviamente horizontal y vertical. En el caso del horizontal es el más utilizado y eso se pueden poner que empiecen a girar porque viene el aire a sotavento, que es por la parte trasera, que entra primero a la góndola y después pega en las paletas, o a barlomento, que es que primero, que es el más común, primero pega en las paletas de los aerogeneradores y luego ya pasa por la parte de atrás de los eh, aerogeneradores. Entender que el paso por estas paletas distorsiona la velocidad del aire y entonces el aerogenerador que sigue debe de estar orientado a conforme haya entregado el perfil de velocidad del aire el que estaba enfrente de él. Así como dijimos que el viento, la rigurosidad del piso afecta si es estable o hace turbulencias y entonces ¿cómo voy a poder poner aerogeneradores? Bueno, pues debo de ponerse una dirección en donde esas rugosidades me den algo de estabilidad. Para eso es el estudio de viento, de poner muchos medidores a 10 metros en diferentes partes de mi terreno. Pues también cuando pongo un aerogenerador, ese también va a influir en la turbulencia. Entre más turbulencia es más difícil que me entregue buena potencia mi aerogenerador. Entonces debo ponerlo en una dirección donde sea más estable, más un flujo estacionario que no se perturbe y para eso es el estudio de pisos, el estudio de viento y el estudio de cómo afecta un aerogenerador enfrente del otro. Y entonces, en ese caso de los aerogeneradores horizontales, la altura de la torre permite al aerogenerador acceder a fuertes corrientes de viento, como los de 300 metros. Cada una de las palas recibe la potencia del viento en cualquier punto de rotación y posee una alta eficiencia. Las contras es que requiere una construcción sólida de la torre para soportar el peso de la góndola. Incluso el caso de 265 metros ya no son de un pedestal como se ve aquí, sino ya se tiene que hacer una torre como tal, de varias patas para soportar esas grandes alturas y no se diga la que se está haciendo ya que va a entrar en este año de 300 metros. Entonces, el otro es, en desventaja, es que el generador, el tren de engranaje y el transformador
y todo lo que conlleva la electrónica de potencia, su control, está por arriba en la góndola y entonces hay que subir todo hasta arriba y para darle mantenimiento hay que subir hasta esas grandes distancias. Y entonces requiere un sistema de control adicional pues, para manejar todo eso a altas distancias. En el caso de su clasificación o tipos de eje horizontal, son de 3 paletas, son los más comunes, en donde aquí se ven sus 3 paletas, se ve donde está el rotor, se ve la góndola, que dentro de la góndola está el eje de esa rotación, donde está el freno, por si ya pasan los vientos fuertes y se vaya a desbocar, entonces aplico este freno. Está el variador de velocidad con engranajes que hacen que me entregue una velocidad con la cual pueda estar operando mi generador eléctrico, el sistema de control y ya la entrega de la energía hacia alguna parte para conectarme a la red. Abajo por el poste voy a tener el movimiento de engranajes para poder mover las paletas, que yo pueda hacer que estas paletas se mueven conforme el viento para que obtengan la mejor potencia. Recuerden que el ángulo de ataque alfa no es vertical. Si ustedes sacan la ventanilla de su mano en la ventanilla del carro y van a sentir el viento y van a sentir un pequeño choque, pero lo van moviendo, inclinando, inclinando, va a llegar un momento que el golpe va a ser tan fuerte que su mano se va a ir hacia atrás. Eso puedo hacer que giren mis álabes, mis paletas, o puedo hacer que gire toda la góndola y entonces muevo todos los álabes con la góndola. En la otra clasificación, aparte de ser de 3 paletas, puedo tener de solo 2 paletas o incluso de una sola paleta de estos aerogeneradores horizontales. En cuanto a los aerogeneradores verticales, es el tipo de aerogenerador, no requiere un mecanismo para orientarse del viento y el tren de engranaje está formado todo en el piso. La velocidad del viento en contra o las contras de estos es que solamente son velocidades bajas abajo en el piso. Y podemos saber que son los que se pueden poner en casa, son del tipo BAWT. El otro tipo son aerogeneradores sabonios, que son los más simples y constan de una serie de palas sin ningún perfil aerodinámico. Simplemente se componen de un número determinado de palas, como se ve en la figura. Estos sabios pueden tener 2 palas, 3 palas o simplemente muchas palas, que sea un cilindro con muchas divisiones. En el caso de los aerogeneradores Windside, pues tienen una curvatura y son los que se pueden poner también a nivel de piso. Y los más es una combinación de los dos anteriores y este tipo pueden ser incluso hasta por pisos y ponerlos en estaciones de autobús para que esos se empiecen a girar o en casas. El mayor o el más eficiente de estos aerogeneradores que son verticales, están girando de manera vertical, es el Darrios y a diferencia de los anteriores, este tipo de aerogeneradores son de sustentación. Esto se debe a que las palas tienen un perfil de ala que es capaz de aprovechar la fuerza de viento para generar la fuerza vertical de sustentación. Además, hay otros que tienen un sistema motorizado de arranque que pueden tratarse de propios generadores que se cambia la polaridad para que funcionen como motor y girar el rotor hasta cierta velocidad para luego volver a conectarse como generador utilizando el motor auxiliar conectando o en un eje. El último es el rotor Darrius H o giromil. Trata de 3 o más palas verticales unidas al eje por un brazo horizontal. Las palas van variando su orientación a medida que el rotor coge velocidad para poder aprovechar un modo más óptimo la fuerza del viento. Pues los otros y últimos clasificación son los de su velocidad, que son velocidad fija o velocidad variable. De ellos, los aerogeneradores de esta clase, velocidad fija o velocidad variable, se ve que tienen mayor amplitud de operación los de velocidad variable, que es lo azulito, a los de velocidad fija, que son los rojos. Nos vemos la siguiente semana. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Adiós.